Siempre les recuerdo, mis hermanos, la importancia de, si usted ha faltado los domingos, de escuchar los sermones anteriores para continuar con la serie expositiva de Deuteronomio y que usted no se pierda en la historia, sino que usted pueda ir manteniendo el hilo conductor. El sermón de hoy se titula Hombres Valientes, basado en Deuteronomio capítulo 3, versos del 1 al 22. He perdido a todos mis amigos en la escuela ahora que estoy empezando a practicar lo que predico. Ellos se burlan de mí. No me voy a disculpar por hablar de Jesús, lo soportaré. Si mis amigos se convierten en mis enemigos por estar con mi amigo Jesús, está bien conmigo. Siempre supe que ser cristiano era tener enemigos, pero nunca pensé que esos enemigos iban a ser mis amigos. Palabras de Rachel Scott, una de las 12 estudiantes junto a un profesor que fueron asesinados en la masacre de Columbine en Colorado el 20 de abril de 1999. Usted puede buscar la noticia en BBC News y algunos otros periódicos digitales, La Vanguardia y otros por allí. Y puede buscar en YouTube también una película que se titula No me avergüenzo. Rachel era una estudiante en la escuela de Columbine. El día que 2 de los estudiantes abrieron fuego en ella. Uno de los asesinos le preguntó que si todavía creía en Dios y ella lo miró a los ojos y le dijo que sí, que todavía creía. En la película se desarrolla la idea como de que estos chicos que mataron a sus compañeros, hirieron a muchos otros, habían abrazado un poco las ideologías fascistas y entraron con mucha violencia tratando de depurar, según ellos, un colegio que estaba lleno de jóvenes, entre ellos Rachel, una hija de Dios. Justo antes de morir, consciente de esa posibilidad, según la respuesta a la pregunta, ella con valentía confirmó su fe en Jesús. En aquellos años, yo creo que eso ya no es muy común, las chicas jóvenes escribían en los diarios, en sus diarios. Creo que eso ayudaba mucho a que ellas desarrollaran muchas otras habilidades que hoy se perdieron gracias al celular. Estas chicas escribían en sus diarios y dice que en las notas del diario de Rachel se muestra una profunda desilusión debido a que las mismas personas a las que quería mostrar el amor de Cristo se habían alejado de ella. Sin embargo, ella, dice el diario, todas las notas de ella, no se daría por vencida. Rachel pasó la prueba y porque lo hizo, su luz alcanzó mucho más que su escuela alrededor del mundo. Mucho antes que viniera la prueba, Rachel expresó estar dispuesta a darlo todo por Cristo. Las palabras en su diario escritas un año antes de su muerte hablan de su compromiso. Y ella escribe de esta manera: no voy a ocultar la luz que Dios puso en mí. Si tengo que sacrificarlo todo, lo haré. Tomado del libro Devoción Extrema de la Voz de los Mártires, podemos decir que Rachel fue valiente. Ella fue valiente. A veces nos da temor expresar eso acerca de hombres, el decir que hombres son valientes. Hermanos, hay hombres valientes, hay mujeres valientes. Y cuando vemos el título que dice hombres valientes, no me estoy refiriendo solo a los hombres en su género, sino hombres y mujeres valientes. ¿Qué es una persona valiente? El valiente es aquel que es capaz de acometer hacia adelante a pesar del peligro y el posible temor que se suscita. ¿Y qué es acometer? Embestir con ímpetu y ardimiento.
El valiente es aquel que es capaz de avanzar hacia adelante a pesar de la resistencia, las dificultades, el temor, la angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona valiente. Y esta valentía se puede ver en diferentes áreas de la vida en el hombre. Para nosotros, hermanos, poder decir que alguien es valiente, debemos verlo enfrentar algo que naturalmente produce temor, incertidumbre o amenaza. Para nosotros podemos decir que alguien es valiente, debemos verlo enfrentando algo como esto. Hoy día en nuestra sociedad muchas personas son valientes. Desde la madre soltera que debe trabajar hasta el cansancio porque no debe solo criar a sus hijos, sino también llevarles el sustento. Esa madre es valiente. La mujer que toma el desafío de renunciar a su trabajo para criar a sus hijos. Esa madre es valiente. El hombre que corre grandes peligros en el piso 15 lavando los ventanales de un edificio. Algo que yo no sé, hermanos, si lo haría. Ese hombre es valiente. Bomberos, paramédicos, rescatistas que deben entrar a lugares con alto peligro. Esos hombres son valientes. Podríamos dar, mis hermanos, muchos ejemplos de personas que son valientes. Sin embargo, en la Escritura, la valentía está directamente relacionada, escúcheme bien, con la obediencia. El creyente que vive obedeciendo la voz de Dios en todas las áreas de su vida es un cristiano valiente. Dios llama a su pueblo a que sea valiente. Pero antes de que podamos argumentar estas ideas y sostener bien lo que se está planteando a la luz de la Escritura, recordemos lo que está pasando aquí. Moisés está frente a una nueva generación relatando acontecimientos pasados en su primer discurso, que busca renovar el pacto con esta nueva generación. En este primer discurso, Moisés quiere recordarles todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Después de haber atravesado la disciplina que los llevó 38 años en el desierto, el pueblo, según el relato de Moisés, ahora avanza hacia la conquista, hacia la promesa. Inicialmente vimos cuando Dios les dice sean valientes, no lo dice de esa forma. ¿Cómo lo dice? No tengan miedo, no teman. Es lo que está diciendo en capítulo 1, verso 29. El Señor su Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto. Más adelante de esta sección de hoy, más adelante, Moisés les vuelve a hacer un llamado a ser valientes en el verso 6 del capítulo 31. No lo busque, yo se lo leo. Sean firmes y valientes. No teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios les llama a no temer, sino a ser valientes, obedeciendo las promesas que Él ya ha hecho. Les llama a ser valientes confiando plenamente en lo que Él les ha dicho a pesar de las batallas, la oposición, la resistencia que van a enfrentar. Hay una victoria garantizada. Dios ya había asegurado la promesa para ellos. Ellos debían avanzar hacia adelante, debían perseverar con una actitud valiente. Ellos debían esforzarse y ser valientes. Si conocemos todos ese texto de Josué, vaya conmigo, Josué capítulo 1, verso 6. Josué capítulo 1, verso 6, y me dice amén cuando lo tiene. Sé fuerte, le dice Dios a Josué. Sé fuerte y valiente,
porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres, que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El esforzarse y ser valiente implica mantenerse en las palabras de Dios. No desviarse ni a derecha ni a izquierda. Ser así, bien cuadrado. Ver la palabra de Dios y no salirse de allí. Eso es esforzarse y ser valiente. Eso es a la luz de lo que Dios le habla a Josué. No importa en el lugar en el que estemos, ni la situación que estemos enfrentando, nosotros debemos mantenernos en la palabra de Dios. Debemos confiar plenamente en ella para vivir obedeciéndola. Debemos ser fieles y el éxito llegará a la luz de la fidelidad. Nunca tendremos éxito si no somos fieles. Es básicamente lo que Dios le está planteando a Josué en esta sección. Y yo, conversando con hermanos a la luz de que iniciamos en los grupos en casa Proverbios, el estudio de Proverbios, yo le decía, hermanos, vean, muchas veces las cosas salen mal porque nosotros actuamos como necios y no como sabios. Si usted quiere darse cuenta de que esto es real, estudie a conciencia profundamente Proverbios. Y usted dice, claro, por eso me salió mal, porque yo actué como necio. Es más, en los grupos en casa recuerden esta realidad. Muchas veces actuamos como necios. Queremos que las cosas salgan a la luz de la voluntad de Dios, que es buena y agradable, perfecta para nosotros. Actuemos como sabios y no como necios. La palabra de Dios tiene el consejo suficiente para que nuestra vida camine en una armonía con lo que Dios quiere para nosotros. Pero está en nosotros humillarnos, ir a ella y permitir por medio de la obra del Espíritu Santo que ella gobierne nuestras vidas. Pero somos muchas veces necios. Usted lo ve en Proverbios capítulo 1. ¿Qué le dice al hijo? Que escuche el consejo de su padre, que no abandone el consejo de su madre. A muchos les va mal porque hacen lo contrario. Y el papá después, yo le dije a usted que no hiciera eso, ¿por qué lo hizo? Pero si el joven que no tiene experiencia de vida como para saber cómo decidir o no en el caminar de esa vida, va a los proverbios le dan la sabiduría para poder decidir bien en la vida a pesar de su corta edad. Por eso en el capítulo 1 dice que la sabiduría hace al joven actuar con sabiduría. A veces decimos, es que le falta madurar hablando de que necesita mucha experiencia de vida. No, lo que necesita son padres que lo instruyan en el consejo de Dios. Porque los proverbios abastecen lo que se necesita para tomar buenas decisiones en la vida. Pastor, pero sí, muchas veces hemos sido necios, sí, hemos sido necios. Y no actuamos a la luz de la sabiduría. Pero bueno, no me voy a perder, disculpen. El pueblo que ya estaba obedeciendo, según el relato de Moisés, avanzó conquistando ciertos lugares. En este texto vemos un despliegue de victorias en esta sección de hoy, posesiones de territorios, producto de que hubo un pueblo que obedeció a Dios
porque confió plenamente en lo que él había dicho. Y ahora iniciamos en el capítulo 3 de Deuteronomio, en el verso 1. Vemos a un pueblo, hermanos, que está avanzando. Bueno, Moisés está relatando esto a la nueva generación, contándole de cómo el pueblo ha ido avanzando y recapitulando sucesos, no profundamente, para que el pueblo pueda ver que Dios fue fiel y que se mantuvo fiel a lo que prometió. Verso 1. Volvimos pues y subimos por el camino de Basán. Y Og, rey de Basán, nos salió al encuentro con todo su pueblo para pelear en Edrei. Pero el Señor me dijo: no le tengas miedo, porque yo lo he entregado en tu mano a todo su pueblo y su tierra, y harás con él tal como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Así que el Señor nuestro Dios también entregó en nuestra mano a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Conquistamos en aquel entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y barras, aparte de muchos otros pueblos sin murallas. Las destruimos totalmente, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, exterminando a todos los hombres, mujeres y niños de cada ciudad. Pero tomamos como nuestro botín todos los animales y los despojos de las ciudades. Tomamos entonces la tierra de mano de los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, desde el valle de Arnón hasta el monte de Hermón. Los sidonios llaman Sirión a Hermón y los amorreos lo llaman Senir. Todas las ciudades de la meseta, todo Galat y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá, ciudad de los amonitas. Tiene 9 codos, que son 4 metros de largo, y 4 codos, 1.6 metros de ancho, según el codo de un hombre. Vemos cómo Moisés relata o recapitula lo que pasó con Sehón. ¿Recuerdan al rey que se endureció? Un corazón endurecido y que vino juicio sobre él. De la misma manera entregó a estos otros reyes y se da una posesión, se empieza a dar una posesión de tierra, y ya la conquista empieza poco a poco a ir tomando forma. Suavemente el pueblo, si así lo podemos ver en cierto sentido, empieza a tomar las tierras, llegando ya al punto de acercarse a la conquista. Esta cama descrita aquí dice que era de 4 metros de largo. Por lo general la cama es un poco más grande que la persona que duerme allí, pero aún así los gigantes rondaban a un poco más de 3 metros. Entonces estamos hablando que 3 metros, si no me equivoco, tal vez, no sé, como a donde llega la cortina, no sé, tal vez más. Imagínense en un hombre, porque dice la historia que eran colosales. Un hombre de esa estatura con un cuerpo enorme. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado. El ser valiente implica confiar más en Dios que en lo que mis ojos y mi razón ven. El hombre o la mujer valiente va a confiar más en Dios que en lo que pueda ver con sus ojos y lo que pueda meditar con su razón. Dios desea que recordemos lo fiel que Él ha sido, a fin de que no dejemos de confiar en Él. Y eso es lo que Moisés está haciendo, compartiendo este primer discurso a esta nueva generación. Él quiere que ellos recuerden a esos gigantes. Los gigantes a los que inicialmente les tuvieron miedo. ¿Se acuerdan los hijos de Anac? Tuvieron temor cuando vieron a los gigantes y pecaron por ese temor. El pueblo en primera instancia, al ver los hijos de Anac, había experimentado temor.
iba contra la lógica humana derrotar a esos hombres colosales. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ya lo vamos a ver. Pero Dios los derrotó, aunque a la vista y entendimiento humano era imposible. Dios lo hizo. Dios estaba interesado en que recordaran las características de los gigantes. No se nombra la característica de la cama por nombrarse. Moisés quiere recordarles cómo eran esos gigantes, y algunos historiadores dicen que el pueblo preservó esa cama como un trofeo, pero es algo que dicen los historiadores. Dios estaba interesado en que recordaran las características de ellos. Dios los venció a fin de que alcanzaran la promesa para cumplir su propósito. Nosotros, hermanos, vamos hacia la promesa. En el camino somos partícipes en la batalla, que no es en el día de hoy contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, que dicho sea de paso, Cristo Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Con lo cual, no debemos ver nuestra realidad a la luz de la lógica humana. Nosotros debemos dejarnos llevar, no por lo que nuestros ojos ven, sino por las palabras de Dios para con nosotros. En nuestro caminar nosotros no podemos vivir confiando más en lo que vemos o pensamos en nuestra razón que en lo que Dios ya ha prometido, entendiendo que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y que es poderoso para llevarlo a cabo, teniendo el control sobre toda circunstancia e inclusive nuestros enemigos. Satanás va a orquestar en nuestras vidas, iglesia, muchas situaciones alrededor que nos querrán llevar a la duda, pero la fe en Dios es nuestro escudo. Nosotros confiamos en Dios, pero habrán situaciones que querrán hacernos dudar. Y no le estoy diciendo que esas situaciones son los gigantes. No precisamente. Porque cuando nosotros vemos a David y Goliat, muchas veces la iglesia se identifica con David. Pero meditemos bien. Meditemos si realmente nosotros somos David. El pueblo tenía un filisteo de frente. Los enemigos tenían su confianza en el filisteo. David sale a enfrentar al filisteo que está hablando en contra de Jehová. El filisteo lo ve y le dice: ¿crees que acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Entonces David le dice: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David golpea, y sabemos la historia, al gigante en la cabeza. Pero David toma la espada del gigante y corta su cabeza. David toma la cabeza del gigante y el pueblo cobra valor y el pueblo sale a pelear. Y los filisteos se desorbitan. Cristo Jesús, como un siervo indefenso, sufriendo los azotes, estando en la cruz, le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Vienes acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? El salmista David tomó la espada del gigante para cortar su propia cabeza. Jesús tomó la cruz de los romanos para cortar la cabeza de Satanás y levantarla. ¿Y dónde está, muerte, tu aguijón? Los demonios, los principados y las potestades estaban celebrando probablemente todo lo que pasaba con Jesús. Pero cuando Jesús muere y resucita, dice la Biblia que en la cruz exhibió públicamente a los principados y potestades. Jesús tomó la cabeza de la muerte y le dice: ¿dónde está tu aguijón? Jesús venció a la muerte.
Nosotros, como el pueblo de Dios, hoy avanzamos, mis hermanos, peleando una batalla de la cual ya nosotros tenemos una victoria segura. Ya tenemos una victoria. Y nada nos va a arrebatar esa victoria. Pero el pueblo iba hacia una promesa física, temporal, terrenal. La promesa que nosotros tenemos es eterna y es celestial. Y esa promesa que ellos tenían apunta a las realidades eternas en Cristo hacia nosotros. Hermanos, en el caminar, Satanás querrá hacer que el pueblo dude del poder de Dios. Satanás querrá sembrar duda en nuestras vidas con problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas laborales, dictámenes médicos, el mundo en contra de la iglesia. Satanás querrá hacernos dudar de las palabras de Dios, querrá llevarnos al pecado por medio del temor, pero nosotros debemos continuar haciendo que el reino avance hasta llegar a la promesa. El pueblo estaba frente al Jordán y están repasando todo lo que el Señor ha hecho y las victorias que el Señor les ha dado. Toda la obra que Dios ha hecho. Nosotros podemos ver hacia atrás y recordar que Cristo Jesús venció por nosotros. Nuestro primer encabezado entonces es: el ser valiente implica confiar más en Dios que en lo que mis ojos y mi razón ven. Vamos al verso 12 ahora en Deuteronomio 3. Tomamos posesión pues de esta tierra en aquel tiempo, desde Aroer, que está en el valle de Arnón, y la mitad de la región montañosa de Galaad y sus ciudades. Y se la di a los rubenitas y a los gaditas, y al resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, toda la región de Argob, se la di a la media tribu de Manasés. Tenemos 2 tribus y media ubicadas en ciertos sectores ya geográficos, dicen en este mismo verso 13. En cuanto a todo Basán, se le llama la tierra de los gigantes. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la región de Argob hasta la frontera con Jesur y Maaca, y la llamó, es decir, a Basán, según su propio nombre, Abot Jair, como se llama hasta hoy. A Maquir le di Galaad. A los rubenitas y a los gaditas les di desde Galaad hasta el valle de Arnón, el medio de valle como frontera, hasta el arroyo de Jaboc, frontera de los amonitas. También el Arabá con el Jordán como frontera, desde Cineret hasta el mar del Arabá, al mar salado, al pie de las laderas del Pisga al oriente. En aquel tiempo yo les ordené a ustedes: el Señor su Dios les ha dado esta tierra para poseerla. Todos ustedes, hombres valientes, cruzarán armados delante de sus hermanos los israelitas, pero sus mujeres, sus pequeños y su ganado, yo sé que ustedes tienen mucho ganado, permanecerán en las ciudades que les he dado. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Los hombres valientes son aquellos que obedecen a Dios porque confían en Él. Cuando realmente nosotros confiamos en Dios, la evidencia de esa confianza es la obediencia. Vamos a ver, no es que obedezco primero como para probar a ver si funciona. No, así no es como esto trabaja. Primero yo confío y después viene la obediencia y viene el accionar de Dios en nuestras vidas. Esto es importante, porque la obediencia se vuelve un resultado inevitable. ¿Por qué a estos hombres se les llama hombres valientes? ¿Por qué? Porque fueron los hombres que confiaron y entraron en batalla con Sehón. Porque avanzaron conforme Dios les había dicho. Por eso eran hombres valientes. Esta confianza que produce obediencia refleja fidelidad. Dios quiere, hermanos, hombres fieles, valientes, que hagan que el reino avance sin importar lo que el mundo piense o diga. Los hombres que confían en Dios permanecerán de pie, valientes. Y quiero ilustrar esto con Richard Wurmbrand. Lo he mencionado en otras ocasiones, el fundador de La Voz de los Mártires.
Usted puede buscar inclusive también la película en YouTube que se titula Torturado por amar a Cristo, obviamente basada en hechos reales, en la vida de Richard Wurmbrand. Él dice de la siguiente manera: crecí en un hogar sin religión. En la juventud era igual de ateo que los rusos comunistas. Aún siendo ateo, tuve la gracia de ser uno de los elegidos de Dios por razones que no logro comprender. Y estas razones no tienen nada que ver con mi carácter, porque mi carácter era muy malo. En 1944, 1 millón de tropas rusas invadieron Rumanía. Los comunistas tomaron el poder y así comenzó la pesadilla. El ateísmo se volvió la religión estatal oficial. Proclamar a Dios de forma pública era razón suficiente para ser arrestado y torturado. Había espías en todo lugar. La iglesia tenía 2 opciones: estar al servicio de los soviéticos o ser enviados a prisión y torturados. Los comunistas sedujeron hábilmente a la iglesia y los líderes de la iglesia fueron engañados fácilmente. Organizaron un congreso de cultos para todos los ministros, pastores y rabinos, siendo Joseph Stalin presidente honorífico. Este grupo exaltaba, entre comillas, a los grandes profetas de la historia: Darwin, Nietzsche, Hegel y Marx. Hablaban de cómo las iglesias debían cooperar con los ideales comunistas, a la cual más adelante Richard Wurmbrand llama la religión de Satanás. Wurmbrand y su esposa Sabina veían cómo cada uno de los líderes de las iglesias pasaba a dar discursos en favor del partido comunista. Decían que el comunismo estaba a favor de la fe. Sin embargo, ya en Rusia habían muerto muchos cristianos a manos del partido comunista. Cuando Richard y Sabina están en ese lugar, en ese congreso de cultos, ellos están sumamente indignados y Sabina, la esposa, yo lo he mencionado en otras ocasiones, le dice a Richard: ¿vas a permitir que digan todas estas cosas? Y Richard le dice: Sabina, si yo hablo acá, ¿sabes que perderás a tu esposo? Y ella le dice: no necesito a un cobarde por esposo. Necesitamos mujeres así y hombres así, como Richard Wurmbrand. Él se levantó y dio el discurso en ese lugar, fue silenciado, inmediatamente arremetieron contra él. Hermanos, Richard Wurmbrand y su esposa fueron un matrimonio valiente. La pregunta es: ¿somos nosotros hombres y mujeres valientes a la luz de la verdad bíblica? Quiero ir planteando esta pregunta. Y puede ser que algunos de ustedes estén un poco quisquillosos porque sientan que esto se trata del hombre. Pero no es así, y lo veremos en el tercer encabezado. Sin embargo, mis hermanos, ¿somos valientes a la luz de la Escritura? ¿Nos mantenemos en la palabra de Dios como se le dijo a Josué, como se le dijo al pueblo? Vean lo que, como Moisés los está llamando: ustedes hombres valientes, que vienen obedeciendo y confiando, entren y peleen. La iglesia es hoy valiente, como Richard Wurmbrand y su esposa, como los misioneros que toman la cruz, se niegan a ellos mismos. En el camino hacia la promesa, la iglesia debe ser valiente. La iglesia valiente proclamará el evangelio. El esposo valiente en la iglesia cumplirá su rol en el hogar, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El esposo valiente instruirá a su esposa en la verdad de Dios, siendo un líder sabio en amor. Pero ¿qué dice el mundo del esposo? Que es torpe, que es vago, que es tonto. Satanás ha distorsionado la figura del matrimonio. La esposa debe ser valiente. ¿Cómo? Sujetándose a ese líder, a ese esposo que la ama como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿qué dice la sociedad y qué dice el mundo? La mujer debe empoderarse, no tiene que rendir cuentas a nadie, menos a su esposo.
La iglesia valiente instruye a sus hijos en el evangelio. Pero ¿qué está pasando en el mundo? Las redes sociales están instruyendo a los jóvenes, a los niños. La tecnología, por medio de los dispositivos celulares, se ha convertido en un verdadero cáncer en la sociedad de hoy. Es un cáncer. Póngale usted el nombre que usted quiera, pero es un cáncer en los jóvenes de hoy. Como usted quiera verlo, pero yo lo veo así. Una iglesia valiente instruye a sus hijos. Una iglesia valiente hará justicia para con el huérfano y la viuda antes de buscar satisfacer sus placeres hedonistas. Buscará aportar a las misiones con su recurso. Buscará hacer justicia al huérfano y al que necesita. Buscará ver la condición del miserable y atenderla antes de buscar satisfacer todos sus deseos vanos. Una iglesia valiente debe levantarse y estar dispuesta a perder sus amistades, sus amigos de trabajo, de colegio por ser cristiano. David, es que eso no tiene que ser así. Si usted es un cristiano genuino, los pierde. Hermano, no me venga con cuentos. Pierda a los amigos porque no soportan la luz de Cristo que está en usted. Si es que Cristo está en usted. Los pierden. El cristiano debe ser valiente al estar dispuesto inclusive a perder sus posesiones, su familia y su propia vida por Cristo. Hace poco, hermano, me pasó un video, que estuve viendo con el hermano Joan, donde estaban matando a los cristianos. Los ponían, cortaban sus cabezas, apilaban sus cuerpos acá y sus cabezas aquí. Hoy. Eso está pasando hoy. Mientras del lado de Occidente, la iglesia está buscando más satisfacer sus deseos personales, sus placeres hedonistas, su autocompasión. Hay hombres perdiendo la vida hoy por el evangelio. Esto no es algo de la Edad Media, eso está pasando hoy. En la historia de la iglesia, miles de hombres fueron asesinados por el evangelio. Muchos cristianos de la iglesia primitiva fueron echados a los leones con sus hijos en el Coliseo romano. El creyente valiente estará dispuesto a perder todo por Cristo, porque él entiende que la promesa es eterna. La iglesia que es valiente se desgastará trabajando y sirviendo para que el reino avance, más que para cumplir sus deseos y pasiones vanas. Vuelvo a preguntar, ¿la iglesia es valiente? ¿Somos valientes nosotros hoy a la luz de una promesa? Ustedes, hombres valientes, ¿podemos decir eso nosotros? El creyente valiente entiende que su recompensa, que su galardón está en los cielos, no aquí. Y andamos buscando recompensas en esta tierra por Dios. El creyente valiente entiende que es peregrino en esta tierra y que todo esto se acabará. Ninguno en este salón puede huir a la muerte. Todos partiremos de aquí. Así que no se aferre a las basuras materiales que están en su entorno. No se aferre a eso, porque al final usted se muere y le quedan a otro. Personas que guardan su dinero, millones de colones guardados para morirse y que le quede a otro. Y luego los guardan y se mueren y le queda a otro. Y así sucesivamente. Y repase el libro de Eclesiastés para que vea todas estas realidades. El creyente valiente no aceptará esta basura de posmodernismo que dice hay una verdad relativa para cada individuo. Lo que usted cree es verdad, lo que cree el otro es verdad, lo que cree el otro es verdad. Y tenemos hoy un arroz con mango lleno de paganismo y de Satanás en todo lo que hace. La iglesia valiente se para firme en la verdad de Dios, valiente en ella, y predica al Cristo resucitado, que no solamente murió en la cruz y resucitó, sino que volverá por su iglesia. El creyente valiente irá en dirección opuesta a la corriente de este mundo, conforme a los designios de Dios.
Al creyente valiente nada lo separará de una genuina obediencia a las palabras de Dios. Hermanos, que dos jóvenes hoy, en estos tiempos, quieran iniciar un noviazgo responsable rumbo al matrimonio, hermanos, eso es ser valiente. Eso es ser valiente. Jóvenes que se casan y dicen, nosotros queremos tener hijos. En esta sociedad, eso es ser valiente. Eso es ser valiente. Los hombres y mujeres hoy no quieren casarse. No quieren compromisos. No quieren hijos. Quieren perritos. Y no le estoy condenando que tenga perritos. Tenga sus perritos y cuídelos y ámelos y chinelos y todo eso. Está bien. Pero el mundo hoy prefiere eso, no porque quiere cuidar a los perritos, en muchos casos, no en todos, sino porque no quiere adquirir un compromiso con hijos. Yo, David Salazar, en lugares públicos donde he ido con mis hijos, todos saben que en esta iglesia vamos de a 3. Casi que los matrimonios tienen 3 hijos. Así que Gabo y Fabi ya saben, ¿verdad? Yo he recibido críticas por llegar con 3 niños a un lugar. Y como son varoncitos y jugamos de peleitas, a mí me han criticado. En la cara me lo dicen. Lo ven imprudente, incorrecto, insensato. Pero la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová como saetas en manos del valiente. Al diablo con sus mentiras. El mundo le dice a nuestros niños y jóvenes que tengan relaciones sexuales a temprana edad, que no pasa nada. El creyente que es valiente llamará al pecado como tal. Pecado es pecado. El mundo le dice a nuestros niños que está bien percibirse niña si soy un niño, que está bien percibirse niño si soy una niña. Eso le dice el mundo a las nuevas generaciones. Pero hay una iglesia que tiene la responsabilidad de levantar la voz, no solo en la iglesia, sino en su hogar, en su trabajo y en el lugar donde esté, y decirle al pecado como es. Pero a veces queremos ser más sabios que Dios. Decimos, no es la forma, no es el momento. Hermanos, pecado es pecado. Y el hombre va camino al infierno si no se arrepiente y se convierte a Cristo. El mundo le dice a los matrimonios, tengan relaciones abiertas. Estaba viendo una entrevista de dos personas famosas. El periodista está impresionado porque a mí me gusta mucho ver entrevistas, hermano, de todo tipo. Y el periodista está impresionado porque dice que ellos son un matrimonio, pero que cada uno vive en una casa separada. Hermanos, eso le dice el mundo. Eso le dice el mundo a los hombres. De verdad, hermanos, que yo por eso oro por mis emociones al inicio, porque son momentos en los que yo quiero decir cosas que se me va a salir el foie. El mundo le dice al hombre, vea pornografía, busque la autosatisfacción, eso es normal, es más, hasta saludable es. El mundo le dice al hombre que está bien el homosexualismo, que la mentira está bien, pero todo eso, hermano, es pecado. El mundo es ventajista, donde los vivos viven de los tontos, y el que es ventajista es aplaudido y halagado porque tiene mucha destreza. El mundo le da dignidad a un hombre porque anda en un carro de 1.5 millones de dólares. El mundo le da un trato preferencial al rico, y al menesteroso lo menosprecia y lo hace a un lado. Una iglesia valiente no hace estas cosas. Una iglesia valiente habla del pecado, habla del infierno y habla de que el Señor vendrá pronto y que si no se arrepienten se perderán. Si usted lleva ese mensaje a su trabajo, cuénteme a ver cuántos amigos le quedan. Porque ese es el evangelio. Verso 20, Deuteronomio 3. Hasta que el Señor dé reposo a sus compatriotas como ustedes, y ellos posean también la tierra que el Señor Dios de ustedes les dará al otro lado del Jordán. Entonces podrán volver cada hombre a la posesión que les he dado. En aquel tiempo le ordené a Josué:
tus ojos han visto todo lo que el Señor, Dios de ustedes, ha hecho a estos dos reyes. Así hará el Señor a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les teman, porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes. El Señor va con nosotros. Vemos en esta sección muchos asuntos de espacios físicos. No profundicé en los espacios geográficos, sino que quise ver estos puntos. Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Los valientes hoy son valientes por el poder del Evangelio. Veamos el ministerio pastoral y me pongo de ejemplo. Los pastores, los diáconos, el liderazgo de las iglesias en diferentes partes del mundo están en la línea de fuego, recibiendo los golpes y dardos de Satanás para cerrar sus bocas, llenarlos de duda y que no puedan proclamar la verdad del Evangelio. ¿Podría acaso un hombre jactarse de ser valiente? ¿Podría yo como pastor jactarme porque soy valiente? Pensemos esto bien. Si la valentía es a la luz de la obediencia, nosotros debemos entender que el Evangelio hizo una obra en Cristo, transforma nuestra identidad y cuando nos transforma, esto nos hace hijos obedientes. Entonces, al cambiar nuestra identidad del Evangelio y hacernos hijos obedientes, como dice primera de Pedro 1, si nosotros actuamos con valentía, podemos decir que es por la gracia de Dios, no en nosotros mismos. Esto no se centra en los hombres, esto se centra en Dios, esto se centra en el accionar de Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo la segunda carta, Timoteo estaba pasando dificultades, recuerdan, y que estaba viéndola difícil. Entonces Pablo le dice, yo lo leo, no lo busque. Capítulo 1 de segunda de Timoteo. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego, que intensifique la labor del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero pareciera que los hermanos que están siendo decapitados y mutilados en otras partes del mundo, pareciera que tienen este espíritu, pero el lado de Occidente pareciera que no lo tiene. Pregunto nuevamente, ¿la iglesia es valiente? La iglesia, ¿podemos decir nosotros hombres valientes a la luz de la verdad bíblica? ¿Y cuál es la contracara de valiente? Tener temor, cobarde. ¿Es la iglesia cobarde? David, pero no es nuestra intención, la de los predicadores, golpear a la iglesia, jamás. Apelamos a la gracia de Dios y todo es por su gracia. Pero ¿podemos decir acaso que la iglesia es valiente? Cualquier cosita que les pasa, ya hay depresión, ya hay ansiedad, ya no quieren continuar, no se quieren congregar. Y hermanos, si aún en la dificultad nosotros avanzamos, no es por nosotros mismos, es por la gracia de Dios. El llamado a la iglesia hoy es: confíe en Dios, confíe en que Dios tiene el control, confíe en sus palabras y avance hacia la promesa valientemente. Esfuércese y sea valiente, manteniéndose en las palabras de Dios, dejando el mundo de lado, no actuando ni viviendo como el mundo. Viviendo como iglesia. Pero es fácil identificarnos con las cosas del mundo porque estamos saturados, bombardeados de todo lo que el mundo hace. Pero si les pregunto cómo les van sus devocionales personales con proverbios, muchos ni siquiera sabían que habíamos empezado esos no grupos en casa. Hace algunos días tuve a uno de mis hijos, tuvimos, mi esposa y yo, con unas altas posibilidades de cáncer. No lo hicimos público por la petición de nuestro hijo.
Él nos rogó que no contáramos. Para esos días yo tenía que predicar de que Dios tiene el control de todas las cosas. Esas cosas pasan, hermanos, no porque nosotros somos hábiles o cargas. Eso pasa porque Dios en su gracia nos sostiene. Porque Dios sí tiene el control de todo. Corrimos, hicimos los exámenes, todo lo que nos pusieron a hacer en carrera era ya. Y por la gracia de Dios todo salió mejor que bien. Y la historia terminó bien. Pero si nosotros avanzamos en medio de la aflicción siendo valientes, no es por nosotros mismos, es porque Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, no de cobardía. Sin importar lo que la iglesia esté atravesando, la iglesia avanza porque tiene el espíritu de Dios adentro, porque está dentro de ellos. Y como le dijo Pablo, creo que fue a los Corintios, no recuerdo bien, si es que el espíritu está en ustedes. Hermanos, la iglesia no se detiene por las adversidades, situaciones difíciles, ataques de Satanás o inclusive la misma persecución. La iglesia avanza valiente, reflejando a Cristo en todas las áreas de su vida, porque tiene al Espíritu de Dios dentro, porque está dentro de ellos. La iglesia por eso es valiente. No solo el Señor, hermanos, pelea por nosotros, sino que Él ya nos dio la victoria. Cristo Jesús en la cruz venció a la muerte. Venció a los principados, venció a las potestades, y nosotros debemos abrazar esa cruz y poner nuestra mirada hacia la promesa eterna y no a las cosas vanas de este mundo. Nada, hermanos, nos separará de su amor, nada nos separará de Él en nuestro caminar hasta el día de hoy. Él nos está perfeccionando para que algún día seamos transformados. Él ya ha hecho una obra, la obra del Evangelio. Y muchas veces decimos, es que yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver que Dios haga algo en mi vida. Ya lo hizo en la cruz. Nos salvó, pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Cristo Jesús derramó su sangre para limpiarnos nuestros pecados. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué está pidiendo usted? ¿Cosas vanas de este mundo? Cristo ya hizo la obra. Y me imagino al pueblo, cuando David golpea al gigante, el pueblo sale fuerte, valiente, porque ya el gigante cayó. En el momento en el que Cristo vence, la iglesia comienza a avanzar. La iglesia empieza a constituirse. Dios la levanta y comienza a avanzar valiente. Una batalla que ya tiene una victoria asegurada. Aunque corten nuestras cabezas, aunque perdamos nuestra vida, nuestra respuesta debe ser obediencia. Al ser obediente, el pueblo de Dios será valiente. Debemos ser valientes confiando plenamente en Él para oponernos a este mundo y a su línea de pensamiento. Hermanos, un aspecto importante en medio de la persecución de la iglesia, de los cristianos en la historia, es que la iglesia, escúcheme bien, no es perseguida por ser cristiana. No es por eso que la iglesia es perseguida porque como los cristianos son cristianos, ellos naturalmente se oponen al sistema. Y al sistema le estorban los cristianos. Al sistema le estorba que nosotros digamos que el pecado es pecado. Al sistema le va a estorbar que nosotros digamos que el homosexualismo que hoy se celebra, que es que una marcha que no sé qué, es pecado. Eso le molesta. Somos un estorbo para la sociedad. Somos un estorbo para el avance, para el progreso. Somos unos fundamentalistas retrógrados, mente cuadrada, que no tenemos claridad. Así somos para el mundo. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes, principados de maldad que operan en la sociedad de hoy. Esos principados, hermanos, son los que manejan los algoritmos. Esos principados son los que gobiernan la línea de pensamiento que nos transmiten las redes sociales.
Esos principados son los que le están hablando a nuestras nuevas generaciones al oído y les están diciendo cómo tienen que vivir. Esos principados y potestades están mostrándose cuando usted solamente abre y enciende su teléfono, cuando usted enciende su televisor, cuando pasan las plataformas. Ahí está Satanás operando, hermanos, ahí está. No espere que le vuelen las cosas y se le apaguen las luces. No, hermanos, Satanás está obrando y obra de todas esas maneras. La iglesia valiente se va a oponer al pensamiento del mundo. Pero hermanos, la iglesia, mucha iglesia, ha dejado de ser valiente, hermanos, ha dejado de ser valiente y se ha doblegado al mundo. Nos doblegamos al mundo y hacemos lo que el mundo quiere y como el mundo dice. Y luego tenemos a nuestros hijos en la mesa de la casa planteándonos ideas que van en contra de todo lo que la palabra de Dios enseña. Y luego los papás dicen, pero ¿en qué momento pasó eso? Pasó en el momento que usted estaba viendo para el ciprés y sus hijos estaban siendo instruidos por los celulares. Ahí pasó. Y no estoy hablando de los jueguitos en sí mismos, estoy hablando de la línea de pensamiento, no de los juegos en sí. De la línea de pensamiento, del discurso que me venden las redes. Las redes le dicen a usted cómo tiene que vivir, cómo tiene que vestir, cómo es la moda, qué pasó, qué no. La moda manda hoy. Manda, hermanos, manda. El mundo está gobernando. Mucha iglesia. Si somos valientes, nos vamos a parar en la brecha. Y si no, recordemos que Él nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Cierro con los encabezados recapitulando. El ser valiente implica confiar más en Dios que en lo que mis ojos y mi razón ven. Los hombres valientes son aquellos que obedecen a Dios porque confían en Él. Los valientes hoy son valientes por el poder del Evangelio, no para que ellos se sientan cargas, no, por el poder del Evangelio. El temor al hombre es un lazo, una trampa, dice Proverbios 29. Pero el que confía en el Señor estará seguro. Hermanos, el pueblo de Dios es llamado valiente en esta sección del pueblo de Israel que van a la conquista. Es llamado valiente porque ha confiado plenamente en Él. Y a su vez les hace un llamado a ser valientes, a no temer, sino a avanzar hacia la promesa. Nosotros, así como el pueblo de Israel en este punto, debemos ser valientes, confiando plenamente en Él, manteniéndonos en sus palabras. No he llegado a Deuteronomio 6, pero ya llegaremos. Instruye a tus hijos en el camino. Compártele la ley de día y de noche mientras van en el camino. Enséñale las palabras de Dios. Y sé que hoy he hablado mucho a los padres, porque creo que los padres, muchos de ellos en la iglesia cristiana del día de hoy, están dormidos pensando en otras cosas y no instruyendo a sus hijos en la verdad del Evangelio. Nosotros, así como el pueblo de Israel en este punto, debemos ser valientes, mis hermanos, confiando en lo que Él nos ha prometido. Debemos hablar a nuestras nuevas generaciones, a los niños que están allá, y hacer que su mirada esté allá en la promesa eterna. Hablarles de lo que Dios hizo, de lo fiel que ha sido. Un matrimonio que dice, yo quiero tener 5 hijos. Valiente. Es un matrimonio valiente, hermano. Valiente. Mujeres que han tomado el rol en el hogar, valientes. Hombres que han tomado su rol, valientes. Pero sepa algo, el término de valentía siempre se da en un contraste de oposición. Entonces, no hay manera de ser valiente si no hay resistencia. La iglesia va a ser valiente, pero va a haber resistencia. ¿Hasta qué punto vamos a ser valientes nosotros? No quiero yo hoy que usted se vaya juzgado y señalado y diga, pastor, yo sé que he pecado, quiero que corramos a la cruz.
Porque dice la palabra que Él nos perdona si nosotros pecamos. La palabra nos lleva a ver a Jesús para encontrar en Él perdón. ¿Qué tanto nosotros hemos abrazado el mundo? ¿Qué tanto? Yo sé que no es el tema, pero en la parábola del sembrador, hermanos, solo hay 4 terrenos. Y solo uno es fértil. Y en Lucas dice que ese terreno da un fruto que permanece. Todos los demás se pierden. ¿En cuál estamos? ¿Está el Espíritu de Dios en nosotros? ¿O estamos pensando demasiado en nosotros mismos? ¿Somos nosotros valientes manteniéndonos en las palabras de Dios? Cuando el mundo le dice, hagamos, ¿usted hace con el mundo? Quiero llamar a la iglesia a que abra sus ojos y a que sea valiente y a que pelee la buena batalla. Invierta su fuerza, su energía sirviendo al Señor. Todo lo que Dios le ha dado, disfrútelo en su gracia, pero no deje de pelear la buena batalla. No deje de ser partícipe. Sea valiente. Iglesia de CCAJ Moravia, sean valientes. Ahorita, como lo he dicho antes, no nos persiguen, no van a cortar nuestras cabezas allá afuera. No van a entrar con armas a dispararnos a todos, que dicho sea de paso, si entraran, me vuelan a mí primero. Pero no sabemos si algún día eso pasará. Iglesia, sea valiente y cobre fuerzas en Cristo. Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo, Él es nuestro refugio. Y Satanás no descansa arremetiendo contra nuestras familias, contra nuestros matrimonios. Y Dios nos ha dado una armadura para pelear, que le decía yo a los niños. Pero tenemos que tener una vida en comunión con ese Dios. Tenemos que tener una vida de oración, una vida de palabra, una vida de rodillas orando al Señor. De lo contrario, esto será muy difícil. Así que quiero animarles a que sean hombres valientes, porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Él opera en nosotros porque hemos puesto nuestra fe en Él por su accionar en nosotros. Amén.